Bueno, jóvenes y señoritas, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase teórica programada para hoy. El tema es antimicrobianos en niños. Como ustedes bien saben, en el mundo existen bastantes microorganismos. Entre estos están los virus, bacterias, parásitos, que prácticamente atacan al sistema inmunológico de nuestro organismo. Para esto se ha inventado la penicilina, y desde su creación de la penicilina han existido la formación o la creación de diferentes antimicrobianos, ¿no? Ya sean sintéticos, semisintéticos, ¿no? O de origen natural. A manera de introducción vamos a mencionar de que el microorganismo al momento de atacar a nuestro sistema inmunológico, a veces el sistema inmunológico no responde y responde de una manera débil, ¿no? Especialmente en aquellos pacientes que tienen enfermedades de base, algunas enfermedades debilitantes, ¿no? Y prácticamente es necesario el uso de los antimicrobianos. Vamos a indicar de que el tratamiento de las enfermedades prácticamente infecciosas, ¿no? Existe una primera barrera, ¿no? De defensa, que es principalmente la piel y las mucosas, ¿no? Es así que también en el sistema respiratorio tenemos de la misma forma, ¿no? Al igual que el aparato gastrointestinal o en la cavidad oral, las distintas barreras, ¿no? Como en las mucosas. Una de las reacciones inmunológicas principalmente del organismo es la inmunidad celular. También está formada por los glóbulos blancos, ¿no? Y también tenemos la inmunidad humoral. Este mecanismo, como les decía, es rebasado y es necesario el uso de los antimicrobianos o a los antibióticos. Uno de los avances más beneficiosos en la medicina es la creación, como decíamos, el invento de los fármacos antimicrobianos, ¿no? Que antiguamente enfermedades que no se podían controlar, actualmente se controlan de una forma rutinaria o más sencilla, ¿no? Vamos a recordar un poco de la terminología en ese tema, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, microbio se refiere a que son seres vivos que solo pueden ser vistos por por el microscopio, es decir, las bacterias, hongos, protozoarios y algunos virus. Los antimicrobianos son sustancias químicas que evitan el crecimiento, ¿no? Van a destruir a la bacteria. Pueden ser naturales, sintéticos o semisintéticos. ¿A qué se refiere la terminología gram positivos? Se refiere a que estas bacterias son positivas o se tiñen a la tinción gram. Tienen las características de tener una pared celular de un 60% de mucopéptidos. Su cápsula es muy delgada, con un espesor de 15 a 20 milimicrones. También tenemos los gram negativos, ¿no? Son los que no se
ciñen a la tinción gram. Se caracterizan por tener una pared gruesa, ¿no? Y también tener una gran cantidad de lipoproteínas y pocos mucopéptidos, un 10% aproximadamente. Está cubierta por una membrana externa de lipopolisacáridos con bastantes poros. ¿A qué se referirá el término de bactericidas? Este término se refiere a que los fármacos inducen a la muerte bacteriana. Estamos hablando, por ejemplo, de los betalactámicos, de los aminoglucósidos, de las rifamicinas, glucopéptidos, polimixinas y fluoroquinolonas. También tenemos los bacteriostáticos, ¿no? Son aquellos fármacos que inhiben el crecimiento bacteriano, ¿no? Que no van a permitir el crecimiento o la proliferación de estas bacterias. Es así que son las tetraciclinas, los macrólidos, las oxazolidionas, el cloranfenicol, las lincosamidas y las streptogramíneas. Están contraindicados en inmunosuprimidos. ¿A qué nos referimos con términos de anaerobios? Son microorganismos gram positivos o como gram negativos que también pueden ser o ser anaeróbicos, es decir, vivir en ausencia de oxígeno, y generalmente están en los abscesos, ¿no? Se ubican en las paredes de los abscesos. ¿A qué nos referimos con el término de espectro? Es el antimicrobiano que tiene una acción antimicrobiana amplia, es decir, que ataca a varios grupos de bacterias, hongos o virus. Entonces, el espectro antibacteriano será que actúa a un grupo de familias o subfamilias que son morfológicamente distintas, ¿no? Que distintas formas. ¿Cuáles son los medicamentos o fármacos de espectro amplio? Son los betalactámicos, las tetraciclinas y el cloranfenicol. Los de espectro intermedio tenemos a los macrólidos y a los aminoglucósidos, ¿no? Y también tenemos a los de espectro reducido, que son los glucopéptidos. ¿A qué se refiere el término de antimicrobianos? Son sustancias producidas por el metabolismo de organismos vivos, principalmente hongos. Microscópicos y bacterias, porque poseen la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir a los microorganismos bacterianos. Entonces, un antimicrobiano es una sustancia que mata o inhibe el crecimiento de microorganismos, como las bacterias, hongos, parásitos o virus. La actividad de los antimicrobianos puede ser afectada por distintos factores. Por ejemplo, el tamaño, ¿no?, de la población bacteriana, la composición de la población bacteriana, la concentración e intensidad del agente microbiano, la temperatura y el medio ambiente que los rodea. Algunos agentes antimicrobianos son, por ejemplo, los antifúngicos, antibióticos, antiparasitarios, antivirales y antisépticos. La FDA es la instancia o la institución que administra las drogas y los alimentos en los Estados Unidos y la que autoriza el uso de los fármacos en los seres humanos. Es así que esta institución establece 5 categorías para el riesgo fetal, es decir, qué fármacos
que no se han demostrado que estos fármacos produzcan algún tipo de iatrogenia. Esto principalmente en el primer trimestre del embarazo. La categoría B, ¿no? Donde puede prescribirse porque el riesgo es bajo. No se han encontrado ningún tipo de estudios donde exista un riesgo alto. Entonces el riesgo es bajo, donde se puede prescribir. En estas dos categorías sí podemos prescribir medicamentos o fármacos en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Tenemos la categoría C, ¿no? Donde existe estudios que se han encontrado donde puede producir algún tipo de alteración en el feto. Entonces es preciso prescribir, pero siempre estimar o valorar el riesgo-beneficio. En la categoría D prácticamente ya existe un riesgo confirmado fetal, ¿no? Entonces no se debe utilizar estos medicamentos, ¿no? Y en la categoría D o la categoría X o la categoría E, perdón, hay riesgo importante, existen anomalías que se pueden dar, ¿no? Entonces en la categoría D y en la categoría E está prohibido dar medicamentos en el primer trimestre del embarazo. Hablemos de la lactancia y la infancia. ¿No? Todos los medicamentos que son prescritos y son consumidos por la madre, la mayoría de los fármacos se excretan con la leche materna en cantidades muy pequeñas, es decir, el niño va a absorber menos del 1%, ¿no? De la dosis administrada a la madre. Entonces es una referencia, ¿no? A veces en un tratamiento la madre no quiere consumir medicamentos, entonces hay que indicar esta parte, que 1% del medicamento puede llegar a absorber. Los medicamentos seguros en la infancia también son en la lactancia. Es importante evitar dar de lactar a los niños en las horas de máxima concentración del fármaco en la leche, es decir, cuando el fármaco está prácticamente en su meseta, ¿no? Dentro de a nivel del plasma sanguíneo, es decir, a la 1 y 3 horas, ¿no? Después de su administración. Es importante recomendar también ingerir el fármaco justo al terminar de amamantar, ¿no? O es decir, cuando el bebé tiene un periodo largo de sueño. También durante la lactancia se recomienda prescribir fármacos de acción corta, porque también hay fármacos de acción larga, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de aquellos que se pueden prescribir 12 horas o cada 24 horas, o prácticamente aquellos de depósito que son que duran más de 20 días, ¿no? Entonces, estamos hablando de medicamentos que se pueden dar cada 6 horas o cada 8 horas. Entre las recomendaciones es importante también verificar o evaluar la relación riesgo-beneficio de un antibiótico, además de los efectos indeseables, es decir, efectos individuales y comunitarios, ¿no? Tenemos efectos individuales y comunitarios. Esto principalmente por X razones, ¿no? Puede ser por una medicación empírica, puede ser porque exista tal vez como hubo la pandemia, donde incluso no se necesitaba utilizar algún tipo de receta, ¿no? Prácticamente, un ejemplo, la citromicina vendían así sin receta, ¿no? Entonces, esos medicamentos prácticamente se utilizaban en hospitales. Entonces, a lo que se ha producido una diseminación de las resistencias, ¿no? Entonces, hay muchos pacientitos, niños, personas adultas
también que son resistentes a medicamentos prácticamente bastante fuertes, ¿no? Diríamos. Evitar principalmente prescripciones innecesarias o empíricas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el paciente? A veces se copia, ¿no? La receta del hijo menor o del vecino o del pariente que prácticamente ha recuperado con el medicamento. Entonces, eh, le dan ese mismo medicamento, ¿no? Y no toman en cuenta lo que es el peso, las características clínicas, las características del mismo cuadro, ¿no? Entonces, a eso le llamamos prescripciones empíricas o prácticamente eh, automedicación. Los medicamentos antimicrobianos o antibióticos es importante dar entre 7 y 10 días. No, no podemos dar menos. ¿No? A pesar que existen algunos antimicrobianos que se pueden dar 3 días o 5 días, o algunos que prácticamente son inyectables, que son cada 24 horas, ¿no? O también aquellos de depósito que puede darse solamente una y dura más de 21 días, ¿no? Entonces, ¿qué son las penicilinas de depósito? Es importante seleccionar también los antibióticos en función de su espectro. Es decir, es importante reservar aquellos antibióticos que son de un espectro amplio, ¿no? Y guardar esos medicamentos en aquellos especialmente que son multiresistentes, los cuadros de resistencia estamos hablando, ¿no? Tal es el caso de los antibióticos que son combinados, ¿no? Por ejemplo, con los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿no? Es decir, ácido clavulámico con la amoxicilina o el ácido o la ampicilina con el sulbactam, ¿no? Son un ejemplo de inhibidores de beta-lactamasas. ¿Qué son los inhibidores de las beta-lactamasas? Principalmente están producidas por enzimas, ¿no? Son enzimas producidas por gram negativos y gram positivos, ¿no? Su principal función es abrir una puerta para que el medicamento antibiótico ingrese, ¿no? Dentro de la célula, ¿no? Estamos hablando del ácido clavulámico, el sulbactam y en nuestro medio no es bien conocido el tazobactam. ¿Cómo usar los antimicrobianos? En primera instancia tenemos que tomar en cuenta el peso del paciente, la dosis correcta, ¿no? Debemos de verificar cuál es la dosis del medicamento, ¿no? Si vamos a utilizar 40 miligramos, 50 miligramos, es un ejemplo de la amoxicilina, ¿no? Vamos a verificar el tiempo de administración, ¿no? Si vamos a dar cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Y por el tiempo, ¿no? Será 7 días o tal vez necesitará prácticamente unos 10 días. También vamos a verificar el antecedente del niño en la toma de antibióticos. Es decir, en la historia clínica se debe verificar y valorar que previamente haya tomado antibióticos, ¿no? Y posiblemente sea resistente o sea alérgico, ¿no? Hay que verificar esas dos instancias. También no se debe discontinuar el tratamiento cuando se dan las manifestaciones clínicas. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Generalmente, cuando se inicia el tratamiento de un absceso, por ejemplo, nosotros inmediatamente drenamos, ¿no? Y al tercer y cuarto día prácticamente los síntomas del cuadro desaparecen, ¿no? Entonces, es decir, que este cuadro clínico, al momento de desaparecer, el paciente
indica que ya está bien, ¿no? Y como es niño, la madre puede quitar el tratamiento, ¿no? Puede discontinuar. Entonces es importante verificar que al tercer o cuarto día no discontinúe el tratamiento. Es indicable que continúe hasta su séptimo día. Es importante no combinar con otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los antihistamínicos. Puede existir la combinación con otros medicamentos antibióticos, ¿no? Para mejorar, ¿no? O para llegar a mayor cantidad de bacterias o microorganismos. Cuando usamos antimicrobianos, ¿no? Cuando la infección se extiende rápidamente, a cualquier tratamiento no haga efecto, ¿no? Entonces, también se debe tomar en cuenta la sintomatología clínica, ¿no? Cuando exista halitosis, cuando, ¿qué es la halitosis? Pues recordemos un poquito, es el sabor o mal aliento a nivel de la cavidad oral. Cuando presente también malestar general, fiebre de 38 grados o más, exista sensibilidad y dolor, aumento de volumen y adenopatías cervicales, ¿no? Exista adenopatías cervicales que sean prácticamente a nivel del cuello, se pueda palpar y sean bastante dolorosos, ¿no? Entonces, esto nos indica que debemos usar los antimicrobianos. También el paciente de alto riesgo, ¿no? Pacientes con patologías de base, diabéticos, inmunosuprimidos, son importantes datos para usar los antimicrobianos. Ahora, existen también criterios para la hospitalización de un niño. De entre los criterios están malestar general, ¿no? De la misma forma cuando se utiliza los antimicrobianos, astenia, adinamia, puede tener también fiebre igual o mayor a 38 grados. Puede tener sensibilidad y dolor, aumento de volumen, adenopatías cervicales y principalmente la disfagia, ¿no? O la imposibilidad de deglutir alimentos, ¿no? También trismus, ¿no? ¿A qué nos referimos con trismus? Es la imposibilidad de abrir la boca, ¿no? Y por tanto no se puede llegar a alimentar. Existe disfagia, imposibilidad de la deglución, ¿no? Y también, esto está repetido en la anterior diapositiva, el paciente de alto riesgo, ¿no? Pacientes que tengan alguna enfermedad de base. Es importante el uso de los antimicrobianos, principalmente diagnosticar correctamente el cuadro clínico, ¿no? La enfermedad infecciosa que está cursando el paciente. Es importante identificar qué tipo de bacterias estamos viendo en este cuadro clínico, ¿no? Entonces, identificar qué tipo de cuadro es y específicamente escoger qué tipo de antibiótico es el más adecuado para este cuadro clínico. ¿Cuándo usamos antimicrobianos? Principalmente cuando el paciente está con infección odontogénica, cuando existe presencia de gérmenes anaerobios y aerobios. Estamos hablando de cocos gram positivos, bacilos gram negativos, cocos gram negativos y bacilos gram negativos. Tenemos que también identificar las reacciones adversas de los antimicrobianos, ¿no? Existen reacciones adversas, por ejemplo, a la tetraciclina. Está indicado el uso en menores de 8 años. ¿Por qué? Porque puede alterar
También hablemos del cloranfenicol, puede llegarnos a producir el síndrome gris y también alguna, principalmente atribuido a la inmadurez hepática, se refiere esto. También los aminoglucósidos puede llegar a producir en niños prematuros y recién nacidos la inmadurez renal. A nivel del oído nos puede producir la estreptomicina y la gentamicina a nivel de la rama vestibular. También puede llegar a producir alteraciones auditivas. Y a nivel coclear están la amicacina, la neomicina y la canamicina, ¿no? Son antibióticos prácticamente de uso en hospitales prácticamente. Por ejemplo, las sulfomidas también pueden llegar a producir el riesgo o el síndrome de Kernicterus. Esto principalmente por el desplazamiento de la bilirrubina en la unión de las proteínas plasmáticas. También hablemos de las quinolonas, la ciprofloxacina. Puede llegar a producir algún tipo de alteración a nivel cartilaginoso, ¿no? Puede evitar el crecimiento de los niños, ¿no? Por eso es importante no utilizar la ciprofloxacina en niños. El ketoconazol, ¿no? Puede ser hepatotóxico. El fluconazol, ¿no? Se ha utilizado con seguridad en niños a partir de las 2 semanas. Pero es importante ver cada una de sus contraindicaciones de cada medicamento. Entonces, acá les indicamos lo más básico. Ahora vamos a identificar la clasificación de los antimicrobianos por familias. Existe la clasificación de antibióticos por familias. Está clasificado los principales grupos como los aminoglucósidos, que está la gentamicina, los betalactamínicos, que son las penicilinas, ¿no? Dentro de las penicilinas está la penicilina G, la penicilina oral, la cloxacilina, la dicloxacilina, la ampicilina, amoxicilina, ¿no? Son penicilinas. Estamos hablando de los betalactámicos. Otro de los betalactámicos es las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, ¿no? Estamos también hablando de los monobactámicos, los carbapenemes y los inhibidores de las betalactamasas, ¿no? Son los betalactámicos. También tenemos los anfenicoles, que es el cloranfenicol. Tenemos los glucopéptidos, como la vancomicina, las lincosamidas, como la clindamicina y la lincomicina. También dentro de la familia de los macrólidos está la eritromicina, la claritromicina, la roxitromicina y la acitromicina. Los nitroimidazoles, dentro de esta familia está el metronidazol y el tinidazol. Las oxazolidinonas, tenemos también las quinolonas. Las quinolonas están el ácido anhidríxico, el ciprofloxacino, levofloxacino, que son los más importantes, ¿no? Tenemos también las rifamicinas, está la rifampicina. Esto prácticamente se utiliza para el uso y tratamiento de la tuberculosis. También tenemos las sulfonamidas, la trimetoprima y el sulfametoxazol. Y las tetraciclinas, ¿no? La tetraciclina, la doxiciclina, son familias que prácticamente se utilizan para el tratamiento de los antimicrobianos.
tenemos medicamentos para la inhibición de la síntesis de la pared celular. También tenemos medicamentos a nivel de la inhibición de la membrana celular, la inhibición a nivel de la síntesis de las proteínas, la inhibición a nivel del ADN, estamos hablando de los ácidos nucleicos, la inhibición a nivel de los antimetabolitos, también tenemos la inhibición a nivel de la síntesis de las beta-lactamasas y la inhibición a nivel de los antifímicos. ¿No? Entonces tenemos estos sitios donde actúan los antibióticos a nivel de la pared celular, a nivel de la membrana celular, a nivel de la síntesis proteica, del ADN y de los antimetabolitos. ¿No? Y esta es la clasificación de los antibióticos a nivel de la pared celular, ¿no? ¿Qué medicamentos se utilizan? ¿O qué fármacos intervienen a esos niveles? ¿No? A nivel de la pared celular tenemos los betalactámicos, glucopéptidos, vacitracina, la cicloserina. Tenemos también a nivel de la pared celular los betalactámicos, la penicilina, las cefalosporinas, cefamicinas, carbapenems, monobactams y los inhibidores de las betalactamasas. También existen efectos adversos, ¿no? A nivel de la pared celular, los betalactámicos, ¿no? Tienen efectos adversos, pueden llegar a producir diarreas, reacciones alérgicas como la anafilaxia, el síndrome de Stevens-Johnson, la pseudocolitiasis, la nefritis intersticial. También tenemos a nivel hematológico la leucopenia, anemia hemolítica, trombocitopenia, puede llegar a producirnos convulsiones, ¿no? Y la hipoprotrombinemia, que son medicamentos que es más de uso médico, ¿no? Entonces, pero es importante conocerlos. A nivel de la membrana celular tenemos la polymyxina B, la colistina, la daptomicina, la anfotersina B, la nistatina y el ketoconazol. Como observarán, aquí son los prácticamente más antifúngicos, ¿no? Los que actúan a nivel de los hongos. A nivel de la síntesis de proteínas tenemos a los macrólidos, al cloranfenicol, a las tetraciclinas, a las aminoglucósidos, a las lincosamidas y a las streptogramíneas. A nivel de los antimetabolitos tenemos a las sulfas y al trimethoprim, ¿no? Entonces, son distintas familias que actúan a cierto nivel. A nivel del DNA celular, estamos hablando de las rifampicinas, ¿no? Las rifampicinas son de uso para la tuberculosis. Las quinolonas, estamos hablando, por ejemplo, de la ciprofloxacina y el metronidazol, que actúan a este nivel del DNA. Hablemos de la dosificación de los fármacos, ¿no? Existen muchas formas de dosificación, ¿no? Entre las importantes tenemos a la fórmula de Harnack. ¿Qué nos dice esta fórmula? ¿No? Que en un niño de 3 años se debe dar o prescribir una dosis, un tercio de la dosis del adulto, ¿no? Entonces, en niños preescolares damos un tercio de la dosis. En niños de 7 años podemos prescribir la mitad de la dosis, es decir, en niños escolares, ¿no? Escolares son a partir de 6 años hasta 9, 10 años. ¿No? Entonces, en niños ya mayores a 12 años podemos prescribir la dosis del adulto.
También hablemos de las reglas de Jung, ¿no? Para niños mayores de 2 años. Eh, Prácticamente se tiene que usar esta fórmula, ¿no? Donde se toma en cuenta la dosis del adulto, que se multiplica la edad de en años, ¿no? Esta edad en años más 12, ¿no? Que se debe dividir sobre esto, y tenemos la dosis del niño, ¿no? El ejemplo, ¿no? La dosis del adulto, que es 100 miligramos, ¿no? Multiplicamos por 8 dividido entre 20, ¿no? 8 significa la edad del paciente niño y 20 será la edad más 12, más el estándar de 12. ¿No? Entonces tenemos la dosis del niño. Esa es la regla de Jung. Tenemos la regla de Clark, ¿no? La regla de Jung está principalmente referido a la edad del paciente. Esta regla de Clark también utilizamos, pero acá utilizamos el peso del niño. La dosis del adulto se utiliza el peso del niño y el estándar de 70, ¿no? Se divide sobre eso y tenemos la dosis del niño. El ejemplo, 100 miligramos por 25 dividido entre 70. Tenemos igual 35 miligramos. Tenemos principalmente procesos agudos, ¿no? Y procesos crónicos. El proceso agudo principalmente se inicia desde un aumento de volumen, ¿no? Que va a tener el primer o segundo día y prácticamente va a entrar a un periodo de flemón, cuando ya es el proceso un poco más de más tiempo y prácticamente se vuelve indurado, ¿no? Estamos hablando ya del tercer día, cuarto día, ¿no? Y el paciente llega a veces en este estado, ¿no? O prácticamente cuando ya es un poco más de tiempo, el proceso infeccioso puede llegar a un proceso ya de celulitis, ¿no? Por lo que es importante prescribir medicación, donde el nivel plasmático se mantenga estable, ¿no? No podemos dar o prescribir menos de lo que indica está indicado el medicamento, ¿no? El fármaco, ¿no? Tenemos que dar, si es 6 horas, cada 6 horas, cada 6 horas, ¿no? Para mantener una meseta a nivel plasmático del medicamento. Nos referiremos principalmente a cada antibiótico, ¿no? Como por ejemplo la penicilina B. Estamos hablando de la penicilina oral, ¿no? La dosis es del adulto es de 500 miligramos. Se debe prescribir cada 6 horas. Tenemos la dosis del niño, que es 50 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿no? Eso se debe dividir entre 3. Tenemos la penicilina G. La dosis pediátrica es de 20.000 unidades internacionales por kilogramo de peso. En niños menores de 10 años, en niños mayores de 10 años se debe prescribir 6.10 elevado a la quinta unidades internacionales. No son dosis más específicas, ¿no? Pero la dosis es 20.000 unidades internacionales. Para prolongar la acción se le debe añadir benzatínica o procaína para niños mayores de un mes, ¿no? Esa es la dosificación prácticamente en unidades internacionales. Es importante ver en la penicilina el riesgo que tienen todas las personas o el de crear sensibilidad. Estamos hablando a las reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, estos medicamentos se deben usar en infecciones graves, ¿no? Donde es necesario este uso, ¿no? A veces es un simple absceso que con un drenaje simplemente se soluciona, ¿no? Y a veces están utilizando este medicamento que es bastante fuerte.
tenemos los antimicrobianos, la cloxacilina, dicloxacilina, la flucloxacilina. Son medicamentos que también pertenecen a las penicilinas, ¿no? Que están activas por vía oral, ¿no? Son resistentes a las beta-lactamasas. Pueden usarse para infecciones resistentes, por ejemplo, estafilococos, ¿no? La cloxacilina y la dicloxacilina, la dosis es de 50 a 100 miligramos kilogramo día y se debe dar cada 6 horas, ¿no? La dicloxacilina es 12.5 a 25 miligramos kilogramo día cada 6 horas, ¿no? Ambos es similar cada 6 horas, ¿no? La dosis en niños es esta. Hablemos de los medicamentos más esenciales y más básicos que utilizamos en la prescripción en niños, ¿no? La amoxicilina se debe prescribir en adultos 500 miligramos cada 8 horas. En niños es de 40 miligramos kilogramo día en 3 dosis. Se puede incrementar la dosis en adultos hasta 1 gramo, es decir, 1000 miligramos cada 8 horas o 12 horas. Es importante utilizar en la endocarditis bacteriana. Para esto utilizamos 2 gramos, ¿no? En niños utilizamos 50 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, esto principalmente 2 horas o 1 hora antes del procedimiento odontológico invasivo, es decir, antes de realizar algún tipo de cirugías. No estamos premedicando. Hablemos de la amoxicilina más el ácido clavulánico. En adultos la dosis es de 500 miligramos de amoxicilina y de 125 miligramos de ácido clavulánico cada 8 horas, ¿no? La otra dosis también es de 875 miligramos de amoxicilina y de 125 miligramos cada 8 horas. Entonces son 2 presentaciones que viene la amoxicilina para adultos. En niños, la presentación es de 250 miligramos más 62.5 miligramos en 5 ml en suspensión, ¿no? Entonces, esta es nuestra dosis para niños. También la presentación puede venir en niños de 13.3 miligramos kilogramo cada 8 horas, ¿no? Por 7 días. Se puede incrementar la dosis en niños hasta 80, ¿no? O más 10 miligramos de ácido clavulánico miligramo kilogramo día, ¿no? Eso principalmente en 3 dosis, ¿no? Hablemos de la clindamicina, ¿no? Es una lincosamida, pertenece a la familia de las lincosamidas, ¿no? Que también podemos usarlo en casos de alergia, ¿no? Esta clindamicina. ¿Cuál es la dosis en adultos? Es de 300 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. En niños se puede utilizar 150 miligramos cada 12 horas. Para niños mayor o igual a 15 kilogramos de peso, ¿no? 150 miligramos. La dosis en niños es de 10 a 30 miligramos kilogramo día cada 6 horas. Como ya dijimos, es importante utilizar en este caso de alergias, ¿no? Y a los antibióticos metalactámicos y anaerobios estrictos gram negativos. También se puede utilizar en la endocarditis bacteriana, ¿no? Entonces es importante dar
600 miligramos, es decir, 20 miligramos kilogramo en niños, una hora antes del procedimiento odontológico. Hablemos del metronidazol. El metronidazol es un antimicrobiano que actúa a nivel de los gram negativos, ¿no? Y se puede utilizar también de forma combinada con la amoxicilina. También se utiliza en adultos 500 miligramos, en niños la dosis es de 30 miligramos kilogramo día en 3 dosis. La dosis por kilogramo de peso es de 7.5 miligramos cada 8 horas. Se puede incrementar la dosis hasta 45 miligramos kilogramo día, ¿no? En 3 dosis. Esto principalmente para los anaerobios estrictos y gram negativos, ¿no? Y también se puede utilizar en la gingivitis úlcera necrotizante aguda. Puede también, una de las desventajas es que puede tener de color rojo o un color marrón la orina, ¿no? Es importante advertir al paciente sobre este aspecto, ¿no? Porque puede llegar a alarmarse. Hablemos de la acitromicina, ¿no? La acitromicina se prescribe en adultos 500 miligramos cada 24 horas. En niños la dosis es de 10 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿no? En día. Este antibiótico macrólido que se absorbe por vía oral es el más activo frente a bacterias gram negativas, ¿no? Entonces tenemos varios medicamentos que utilizamos en las gram negativas. Tiene una vida plasmática de 2 a 4 días, ¿no? Entonces por eso es que damos con intervalos de días. Podemos dar cada 2 días, ¿no? O cada 3 días. Tiene una elevada tasa de resistencia, ¿no? Eso es a lo que les decíamos al principio, ¿no? En la época de la pandemia prácticamente se lo han vendido como pan, ¿no? Entonces puede existir algún tipo de resistencia a este antimicrobiano, entonces tomar en cuenta en este caso. Hablemos de la eritromicina, ¿no? Es un macrólido que también se puede medicar, se puede prescribir en casos de alergia a la penicilina. También se puede prescribir en embarazadas. La dosis del adulto es de 250 a 500 miligramos cada 6 horas por 5 días, ¿no? En niños, dosis en niños es de 7.5 a 12.5 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas, ¿no? O en el día, ¿no? Esa es la dosis día y esta es la dosis por kilogramo de peso. Puede producir barrido de la flora saprófita intestinal, ¿no? Por esa situación a veces la dosificación de este macrólido solamente 5 días, ¿no? Especialmente en niños debemos de tomar en cuenta que la eritromicina no podemos dar más, porque lo barre toda la flora saprófita intestinal, ¿no? Y después es necesario hacer otro tipo de tratamientos, prescribir otros complementos, ¿no? Puede también producir colitis pseudomembranosa, ¿no? Está identificado como clase B. Entonces, siempre verificar, ver el riesgo que puede llegar a producir, porque también sus efectos colaterales son importantes, tomar en cuenta. La claritromicina también es otro macrólido, ¿no? Que la dosis del adulto es de 500 miligramos y en niños es de 7.5 miligramos la dosis. La dosis por día es de 15 miligramos kilogramos por día, kilogramo día, ¿no? O sea, es decir, que debemos de dividirlo en 2 dosis, ¿no? Dar cada 12 horas o cada 8 horas, dividirlo en 3. ¿No? Tenemos principalmente tener cuidado con pacientes con arritmia cardíaca, ¿no? Es importante utilizar
no utilizar este medicamento si existe algún tipo de alteración cardíaca, ¿no? Entonces, no es solamente medicar, ¿no? Está identificado en la clase o categoría C. Entonces, siempre verificar el riesgo-beneficio de este medicamento, ¿no? En el curso del embarazo y la lactancia. También tenemos las cefalosporinas. La cefalexina en niños es la dosis de 25 a 50 miligramos kilogramo día cada 6 horas. Tenemos la cefadrina, tenemos de 50 a 100 miligramos kilogramo día cada 6 horas. Estas cefalosporinas también podemos dar en casos de hipersensibilidad a la penicilina. Este es un cuadrito que les muestro, ¿no? Donde existe la dosis total diaria, ¿no? Y el tiempo de administración de cada medicamento. Acá, por ejemplo, van a observar de la penicilina oral y la eritromicina que podemos dar cada 6 horas, ¿no? También tenemos a la clindamicina, ¿no? Los demás de medicamentos podemos dar cada 8 horas. Podemos prescribir también de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso la penicilina. La amoxicilina, la dosis es de 40 a 50 miligramos por kilogramo de peso. La amoxicilina más el ácido clavulánico de 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso. La eritromicina de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso. El metronidazol de 22.5 miligramos por kilogramo de peso y la clindamicina de 10 a 25 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, hablemos un poco en relación al abordaje del antimicrobiano. ¿Cómo damos el medicamento? ¿Cómo prescribimos? ¿No? ¿Cómo hacemos el uso en los diferentes cuadros? ¿No? El medicamento de primera elección siempre será las penicilinas y la amoxicilina. Tenemos la amoxicilina más el ácido clavulánico, ¿no? Y el sulbactam o sulbactam, ¿no? En una primera instancia siempre medicamos este medicamento y posteriormente podemos, en cuadros bastante resistentes, podemos medicar la amoxicilina más el ácido clavulánico o la ampicilina más el sulbactam, ¿no? Son medicamentos combinados que prácticamente se puede utilizar. O también existe otra combinación que es la amoxicilina más el metronidazol, ¿no? Cuando existen casos de alergia, ¿no? Estamos indicando en casos de alergia, esto es en casos de resistencia, esto es en casos de alergia. En caso de alergia utilizamos la eritromicina, ¿no? Todos los macrólidos, puede ser la acitromicina o la claritromicina, ¿no? Son medicamentos que vemos. Entonces, para eso tenemos que ver siempre que exista o verificar el cuadro, si el paciente es resistente o el paciente es alérgico, ¿no? Si es resistente, utilizamos medicación combinada. También podemos utilizar la claritromicina y el metronidazol, ¿no? Son medicamentos que prácticamente vamos a contrarrestar a gram negativos en casos de resistencia. En pacientes hospitalizados ya se utiliza la clindamicina y la acitromicina o algunos otros medicamentos mucho más fuertes hospitalarios como los carbapenems, ¿no? Entonces son fases que tenemos que pasar, no podemos saltarnos, ¿no? Iniciar de medicamentos más simples, más básicos y sencillos, ¿no? Y posteriormente una combinación, identificar siempre si es resistente o es alérgico. Tenemos también otros cuadros, ¿no? Por ejemplo, la gingivoestomatitis herpética, que tiene las características de aparición temprana en los adolescentes, en los adultos jóvenes,
principalmente en los inmunosuprimidos, existe una mayor incidencia, ¿no? Van a existir muchos casos entre niños de 1 a 5 años, es mayor en la raza blanca y un 70% es una enfermedad recurrente, ¿no? Entonces puede aparecer y desaparecer. ¿Cuál es su etiología? Su etiología es el virus herpes simple tipo 1. ¿No? ¿Cuál es la sintomatología? Puede tener una incubación de 2 a 7 días, ¿no? La sintomatología inicial es principalmente fiebre, malestar general, artralgias, anorexia, inflamación de la glucosa oral. También las vesículas dolorosas en el paladar, duro y blando, la encía, lengua y labio. También tenemos adenopatías en las regiones cervicales que son dolorosas, las vesículas son ulceradas de dolor intenso, principalmente van a causar una disfagia. Existe una encía edematosa, está principalmente, esta encía principalmente sangra, ¿no? Existe la presencia de mal aliento, es decir, la halitosis, y la resolución puede darse principalmente 14 días aproximadamente, en 2 semanas, ¿no? Una de las complicaciones es la queratoconjuntivitis y la paronitis. En la gingivaestomatitis herpética, el tratamiento es principalmente sintomático, ¿no? Ya habíamos mencionado los antiinflamatorios no esteroideos, principalmente los analgésicos. También es importante aislar al paciente, ¿no? Porque es bastante contagioso. Uno de los antivirales que se puede utilizar es el aciclovir, ¿no? De 15 a 10 miligramos kilogramo dosis, ¿no? Máximo 1 gramo por día, se puede dar por 7 días. Es importante no administrar en la gingivaestomatitis herpética antibióticos, ya simplemente estamos utilizando AINES, ¿no? Y en algún caso muy severo podríamos utilizar el aciclovir, ¿no? Y también es importante no utilizar, por ejemplo, corticoides, por ejemplo, la dexametasona, ¿no? Es un error utilizar estos medicamentos. A manera de conclusiones, vamos a indicar que es importante siempre verificar los antecedentes de los niños, ¿no? Los cuadros clínicos, ¿no? Verificar los signos y síntomas, ¿no? Y de acuerdo a su peso, a su índice de masa corporal, de acuerdo clínico, prescribir nuestro antimicrobiano, ¿no? Es importante también recomendar el buen uso de los antimicrobianos, ¿no? Evitemos que el paciente se haga resistente a un cierto tipo de medicamento o fármaco y evitar también que haya una multiresistencia, es decir, una resistencia a nivel comunitario, a nivel poblacional. Bueno, jóvenes y señoritas, muchas gracias por su atención. El tema es bastante amplio, por lo que es importante verificar, repasar nuevamente algunos temas desde el punto de vista farmacológico. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes y señoritas, y tengan un muy buen día.